convocamos oficialmente, se convocó a una reunión la semana anterior, el día jueves, no acudieron, ni nos contestaron ni han acudido. Enviaron la información que habíamos solicitado, una información que no se había entregado en diciembre, que no se entregó en enero, que se la había solicitado insistentemente, la enviaron. Pero te voy a hacer claro, la mandaron a dejar. No, nadie se presentó, nadie nos dijo aquí está. Mandaron a dejar la información y hoy tenemos la información. Balances con el cierre de 31 de diciembre, etcétera. La documentación contable que era necesaria para poder hacer este cierre de transición. La ¿Y todavía no se han manejado? ¿Todavía no se han manejado los números a ver si coinciden las partes? A ver, hay discrepancias en los números, pero no son discrepancias tampoco tan importantes. En cantidades podrían ser. Hay temas que saltaron así en una primera revisión. Los balances hasta el 30 de noviembre reflejaban, por ejemplo, una deuda importante que se ha mantenido, además ha sido consistente durante muchos años, con la comisión, hacia la comisión, deuda del club a la comisión. Te estoy hablando de alrededor de $4 millones. Esa deuda de pronto no aparece en el balance del cierre de 31 de diciembre. Es algo de lo que hay que conversar. ¿Coincide que el pasivo son $30 millones? Aproximadamente, Oscar, sí. $30 millones y un activo que en libros está 4, me parece, algo así, y todavía con unos activos que deben incorporarse allí, estaban ahí en discusión. Pero yo te diría que entre 70 y tantos y 80 estarían los activos de la... En ese pasivo de los 30 millones aproximadamente, ¿cuánta responsabilidad es de Esteban y cuánta sería del doctor Isaac? Vamos a marcar un poco una diferencia entre lo que era Rodrigo Paz y su equipo hace muchos años, hoy este último periodo. Todas las deudas se pusieron en partes iguales. Esteban Paz y Isaac Álvarez. Ellos registran una deuda personal, cada uno de ellos igual. Yo prefiero no manejar las cifras porque hasta por un tema de seguridad, ¿no? De delicadeza y de todo, no. Mejor no manejar las cifras, pero las deudas... Pero no es que más ponía el doctor Isaac. No, Oscar. Las deudas son, te diría que son casi exactamente la misma deuda. Es decir, hay un pasivo del club frente a Esteban Paz y un pasivo frente a Isaac Álvarez que es prácticamente el mismo. A lo mejor hay una pequeña variación de unos pocos dólares, pero así se manejó siempre. Y las garantías, que ese es otro tema importante, un rubro muy significativo, las garantías bancarias, la responsabilidad frente a las entidades financieras, etcétera, también se firmaron conjuntamente siempre, entre los dos. La única diferencia que existe allí, y lo digo con absoluta franqueza, es que en el último tiempo una propiedad del doctor Álvarez también se incorporó a las garantías generales de una o dos instituciones financieras, pero las garantías están avalizadas, garantizadas personalmente por Esteban Paz y por el doctor Álvarez, en similares, casi en iguales condiciones. En esos 30 millones del pasivo que hoy tiene la comisión para regresar el equipo al club, ¿son deudas de Esteban y del doctor Isaac Álvarez para con el club? ¿O hay deudas, todavía hay dineros por cobrar del doctor Isaac Álvarez y de Esteban Paz para con la comisión o con el club, doctor? Claro, a ver, generalmente, digamos, la deuda, todo el pasivo generado en los periodos sucesivos, Comisión de Fútbol, y en este último periodo, en 2019-2024, que es el que se cierra hoy para todos los efectos, para que pase el equipo a la nueva directiva y al club como tal, todas esas deudas son deudas del club, Oscar. Es decir, no hay una entidad diferente. La comisión no es una entidad diferente, no es una persona jurídica distinta al club. Es solamente la comisión de fútbol, que operaba en estas circunstancias, durante 26 años operó así, con un mandato, con un poder. Entonces, la deuda es del club. Liga Deportiva Universitaria tiene una deuda de $30 millones. Esa deuda, dentro de esa deuda está una deuda con el doctor Isaac Álvarez, personal, se le debe al doctor Álvarez, así como se le debe a Esteban Paz. Y se debe a, qué sé yo, instituciones financieras, etcétera, ¿no? Es decir, hay deudas de todo tipo. ¿Cuánto se puede conocer el porcentaje, por lo menos, cuánto se le debe al doctor Isaac y cuánto a Esteban Paz? Yo preferiría no manejar valores, pero te digo que es importante, podría llegar a ser un poco más de un 10% de la deuda a cada uno de ellos. ¿Cómo se podría hacer para regresar el equipo en cero al club? Porque deben haber algunas maneras de hacerlo en caso de que los socios digan no, nosotros queremos que el pasivo sea cero como reza el mandato.
A ver, pero eso es muy difícil y tendríamos que remontarnos, Oscar, al principio. Ajá. 1997, si no estoy mal, tú Sí, debes saber mejor que yo. 97. Cuando se recibe el club en el primer mandato de la comisión, cuando se forma la comisión, en aquel momento se recibe un club prácticamente en cero, un club deportivo, me refiero, el equipo de fútbol, no el club como tal, el equipo de fútbol, con prácticamente 100 jugadores. No sé si te acuerdas de en aquella época, Oscar, que los jugadores, o lo que había de jugadores en aquella época, tenían unas garantías en los bancos, estaban como sus pases prendados a ciertas instituciones financieras, era todo un problema. Es decir, llegar a entregar hoy un pasivo en cero es prácticamente imposible. Hay un pasivo real del club de 30 millones de dólares y activos que llegan o llegarán probablemente a los 80 millones de dólares, cerca de los 80 millones de dólares. Si se dice, no, es que queremos un pasivo en cero, bueno, tendríamos que sentarnos a conversar porque habría que vender los activos. Pues evidentemente, si tienes que liquidar activos, quedarte con 50 o 40 y tantos millones de activos y entonces dejar un pasivo en cero. Pero claro, eso es muy difícil y es imposible en esta vorágine del campeonato, del club y de todo lo que viene. Pues hay un equipo de fútbol en formación, hay contratos, hay pases, ya los pases ya no funcionan, pero hay contratos con jugadores, Ujú. hay activos, hay muchísimos jugadores, derechos deportivos y económicos de una base de jugadores gigantesca. ¿Qué hacemos? ¿Vendemos todo? ¿Cerramos la tienda y ponemos en cero? No, pues es decir, el equipo tiene que seguir funcionando, la institución como tal tiene que seguir cubriendo sus pasivos, como ha venido cubriendo, generando ingresos. Para eso es un club como el que es, y entonces es parte de la transición que nosotros queremos hacer con el grupo de apoderados. En el grupo de apoderados, acordémonos, Oscar, además, que están Esteban Paz, Claudio Crespo, el propio doctor Isaac Exacto. Álvarez, Barragán y no me acuerdo, Rafael Herrera, por ejemplo, Ujú. el señor Mantilla, que ya evidentemente está en una situación delicada de salud. Doctor, dentro de los activos, ¿qué están? ¿Solo los derechos de los jugadores o cuáles son los activos? ¿El No, estadio está dentro de los activos, por ejemplo? claro, claro, por supuesto. El estadio de liga, el centro de alto rendimiento. En el estadio de liga hay, por ejemplo, activos importantes del Club Liga Deportiva Universitaria. Hay suites, hay palcos, hay un número importante de palcos, hay derechos deportivos y económicos de jugadores, hay activos enormes, están todo el tema de las redes sociales, que en un club como Liga, que ha generado tanto y que tiene tanta importancia en temas redes, es un activo significativo. Tenemos ahí las valoraciones de todo lo que implica ¿Se acuerda la usted plataforma y las redes. ¿Se ¿Sí? acuerda usted cuánto puede valer esa plataforma y esas redes del Club de Liga aproximadamente? No tengo la cifra en la cabeza. Sé que es muy significativa, es muy importante, por supuesto. Y es una plataforma y una red de liga, pues eso no es de la comisión, no, eso no le sirve a nadie que no sea Liga Deportiva Universitaria, porque precisamente nace de allí, de su base de hinchada, de la gente que la sigue, etcétera. Doctor, esta es una pregunta. Si eso era parte del club, que yo recuerde, nunca hubo unos números certificados del manejo del equipo de fútbol para con el club, para con los socios del equipo. Nunca se entregó, se entregaban unos balances muy por encima, pero nunca se sustentaban esos manejos. Esos deberían sustentarse para, en efecto, saber, porque, por ejemplo, en estos 26 años en el ejercicio, ¿cuánto dinero produjo el manejo del equipo de fútbol? Porque, perdón por esto, por especular, pudo haber sido que quienes integraban en ese momento la comisión ganaron 100 millones de dólares. Pero como era potestad de ellos podían gastarse esos 100 millones de dólares como les pareciera más conveniente. De tal manera que la responsabilidad cuando regrese el equipo era que entreguen el pasivo en cero. ¿Eso es así? A ver, uno de los temas importantes, sí, es decir, durante estos 26 años, yo no tengo ni idea, no he visto jamás de esa cifra, sería interesante conocerlo. Lo que conocemos es que desde el 2019, incluida la pandemia, que es parte del problema central de liquidez, de endeudamiento, de problemas, no solo de liga, de muchos clubes del Ecuador y buena parte de clubes del mundo, se genera este pasivo más amplio, ¿no es cierto?, más grande que con ese hueco financiero que provocó sobre todo la pandemia. Pero fíjate que el presidente de la Comisión Económica de la Comisión de Fútbol es el doctor Isaac Álvarez. Él es el responsable de esa parte, de la parte financiera económica. Es decir, si hay alguna duda respecto de los balances de estados financieros, valores, etcétera,
que no creo, ¿no es cierto? Es una duda que recae sobre el doctor Isaac Álvarez, presidente de la Comisión de Fútbol, y sobre todos los apoderados. Evidentemente, aquí nadie se puede deslindar de responsabilidades. Entiendo que no hay esa duda, es decir, no creo que existan discrepancias. La realidad es que hoy, si el club decidió, el club Liga Deportiva Universitaria, incluido todos, los socios del colegio, etcétera, hoy decidió retomar nuevamente el equipo de fútbol 26 años después. Entonces, recibes un activo importante, un pasivo importante, y la responsabilidad, la obligación de aquí en adelante gestionar eso. Y es funcionar. Y me quito un ratito como representante de Esteban y de cualquiera de los apoderados, como hincha. Esperemos que todo salga bien para que esa gestión sea magnífica y se supere lo que hizo la comisión. Eso es lo que todos desearíamos, ¿no es cierto? Ya no pasó y eso desde mi punto de vista es responsabilidad y culpa de los dos. Para mí no hay uno que es solo el uno y el otro fue la víctima. Para mí son los dos y probablemente en similar porcentaje de responsabilidad. Pero bueno, ese es otro tema, doctor. Legalmente, el doctor Isaac Álvarez ha dicho varias veces que no puede firmar contratos de algunos jugadores sino hasta después del 31 de enero que termina el mandato. ¿Eso es real? A ver, legalmente es así porque el mandato hasta el 31 de enero de este año está bajo la potestad de la comisión. Pero en la comisión hay 5 apoderados, es decir, la condición de la comisión es que se firmen 2 apoderados. Normalmente los contratos los firmaban Esteban y el doctor Álvarez, ¿no es cierto? Pero podrían firmar otros apoderados. Es decir, se podía haber hecho esto y conversarlo tranquilamente para que eso no haya, para que además no haya consecuencias entre ellos. Pero, por ejemplo, doctor, perdón allí, pero si solo se necesitan las firmas de 2 apoderados, por ejemplo, el doctor Barragán está del lado del doctor Isaac Álvarez, ellos 2 podrían firmar. Ah, no, porque el doctor Barragán creo que está con la Federación Ecuatoriana de Fútbol y creo que él no podría firmar. Pero no sé si tiene un impedimento allí. Desconozco si es que su vinculación con la federación le provoca algún impedimento. Pero si hubiera 2 firmas, se podía firmar todo. Pero independientemente de eso. El señor Herrera, que está con el doctor Isaac, los 2 podrían firmar. Sin ningún problema. Pero el tema es que había que conversarlo. Si esto se hablaba desde el principio, y si se hablaba en diciembre, no pasaba nada y se solucionaban las cosas. Y es cuestión de conversarlo. Decir, oye, voy a firmar de aquí en adelante hasta el 31, vamos a firmar el señor Herrera y yo. Listo, me parece muy bien. No, nadie quiere que... Pero legalmente necesita una autorización de Esteban, por ejemplo. No. El mandato habla de 2 apoderados. Los apoderados son 5. Entonces no entiendo por qué hay que esperar hasta el 31 de enero, entonces, para firmar contratos de los jugadores. No entiendo. Simplemente porque están intentando que se termine efectivamente el mandato de todos estos apoderados para evitar, asumo yo, estoy tratando de pensar en qué para evitar un problema futuro entre los apoderados de la comisión y el club, pero en los apoderados de la comisión está también el doctor Álvarez y Barragán y Herrera. Es decir, yo creo que nadie debería tener en la cabeza, ninguno de los apoderados, nadie debería tener en la cabeza que vamos a tener un problema. Por el contrario, deberíamos tener en la cabeza cómo solucionamos todo de la forma más pacífica, tranquila, serena, inteligente, y arreglamos estos temas. Los contratos empiezan y terminan de la misma manera, es decir, de común acuerdo. Si se ponen de acuerdo, no sé si Claudio Crespo, no sé si Esteban Paz estarían dispuestos, por ejemplo, a sentarse mañana y finiquitar mañana el convenio que hay con la comisión y no esperar al 31 de enero, sino mañana, para que ellos puedan avanzar en la ejecución de una serie de acciones, como contratar jugadores que deben hacerlo. Por supuesto, y siempre estuvieron abiertos a sentarse ya. Estas conversaciones las intentamos realizar hace 2 semanas al menos. No te voy a decir en diciembre, Oscar, porque no es cierto. Porque en diciembre, entre el final del campeonato, toda la vorágine de la fiesta y las celebraciones y todo, y luego la noticia de que no se renovaba, ya no hubo ánimo. Pero los primeros días de enero, cuando todos volvimos, se empezaron a mandar los correos. Y hay varios correos. Yo tengo todos esos correos. Enviando, pidiendo información, solicitando una reunión. ¿Cuándo nos reunimos? ¿Cuándo? 0. Ni una sola respuesta hasta el día de hoy. Pero tengo información que en diciembre con Diego Castro, que era parte de la comisión, sí habían reuniones para conciliar algunas de las cuentas del informe de este año, ¿no?
Hubo reuniones con Diego Castro en varias ocasiones e inclusive te digo, Oscar, hubo reuniones con Diego Castro, le llamaron para pedir información y para que Diego les ayude en una serie de temas operativos. La semana anterior, hubo reuniones. Con quien no ha habido una reunión, es la reunión de la que te hablo, es la de los apoderados. Esa reunión no se ha dado, no sabemos por qué. Desgraciadamente, ahí hemos convocado, ¿no? No asistieron, esperamos que alguien diga algo, que alguien llame. El poder, el mandato de la comisión tiene una cláusula arbitral, una cláusula de, en caso de controversias, hay un arbitraje en la Cámara de Comercio de Quito. De $5 millones, creo, con una... No, esa es una penalidad que existe para el caso de violación o si es que hubiera alguien terminado anticipadamente o si hubiera interferido en las acciones de la comisión en el momento durante la duración del mandato. Es una cláusula penal. No, lo que dice la cláusula es que si hay alguna controversia entre la comisión y el club, hay que llevarla a la Cámara de Comercio de Quito y al Centro de Mediación y Arbitraje de esa Cámara. Allí hay una instancia previa, antes de arbitraje, que es como un juicio, hay una instancia previa de mediación, de negociación, de conversaciones. A lo mejor nos toca llegar allá porque parece que de forma directa no quieren conversar, no desconocemos por qué razón. No se quieren sentar, no han dado la cara para sentarse, no sabemos por qué. Hemos esperado 2 horas del día jueves que asistan, no asistieron, nadie nos ha convocado a una reunión a nosotros tampoco, así que no tenemos respuesta. Si es necesario, tendremos que ir allá, pues, a esa instancia que es un poco más oficial, pero es de diálogo de todas formas. Siempre va a ser una instancia de diálogo. Yo quería preguntar algo del tema del equipo de fútbol, qué papel cumplía Gustavo Leskovich, la extensión del contrato de Sebastián González, por ejemplo, pero como usted me dice que recién usted hace 2 o 3 semanas está en el tema, entonces esas preguntas probablemente usted no sabe las respuestas. No, Oscar, no conozco bien, sé quién es el señor Leskovich y lo que pasó. Lo único que conozco es que se hizo en su momento, esto me lo contaron, que en su momento se solicitaron o se presentaron las cartas formales para solicitar la adquisición de los derechos deportivos, por ejemplo, de Martínez, de Rodríguez, etcétera. Se envió el documento formal diciendo vamos a hacer uso de la opción de compra, que es algo que hay que hacer. Luego, evidentemente, esa opción tienes que pagarla. Hay un plazo que te determina la ley y tienes que pagarla. Ahí ya la comisión ya no podía entrar a pagar, pues la comisión cumplió con su deber de decir vamos a renovar y vamos a adquirir los derechos de Rodríguez, Martínez, etcétera, lo que hubiera sido. No sé, desconozco las circunstancias completamente del caso de Pero en la parte legal, doctor, en la parte legal, si se hace una transferencia hoy de Óscar Zambrano a cualquier equipo X, igual deben firmar 2 apoderados. Igual podría ser el señor Herrera con el doctor Isaac Álvarez. Sí. Y tendría absoluta validez, no habría incumplimiento. Entonces yo no entiendo por qué no se ponen de acuerdo las partes en eso, porque aparentemente desde el lado de Esteban Paz han habido acuerdos ya para la transferencia del jugador, con valores incluidos, etcétera, y tal vez hasta con la aceptación del jugador, pero del lado del doctor Isaac Álvarez dice que con ellos nunca hubo el acercamiento y nunca hubo el finiquito del tema. Entonces, ahí es donde uno no entiende estas cosas. Si hay 2 apoderados, si los 2 están con el doctor Isaac, con el señor Herrera, entonces no entiendo. Tienes razón, Oscar, en tu apreciación, es así efectivamente, y qué pena decir esto, pero no es cierto que no ha habido acercamiento, no es cierto que no conocen, no es cierto que desconocen todo. Yo tengo los correos en los que se le comunica directamente al doctor Álvarez, Esteban Paz se lo comunica directamente y le dice, las propuestas son estas, o la propuesta es de esta, estos son los términos, necesitamos tu aprobación, porque evidentemente cuando ya se decide que la comisión no continuará, este era un tema de delicadeza elemental, pues, es decir, no podía seguir Esteban Paz cerrando la negociación cuando quien evidentemente se quedaba como presidente ya del club y de la comisión era Álvarez y su grupo. Entonces Esteban Paz le comunica y le dice, ojo, está cerrado, tenemos la oferta concreta. Yo vi la oferta concreta. Es más, yo tengo la oferta concreta por el jugador de un club inglés. Aquí están los números, necesitamos tu aprobación. Hasta el día de hoy, Oscar, han pasado de esto aproximadamente 2 semanas, no he revisado la última fecha, no me acuerdo la última fecha de ese correo. 2 semanas, nadie ha contestado nada. Silencio absoluto desde el lado del doctor Álvarez y compañía. Óscar Zambrano tuvo una oferta más de una, pero una muy interesante, una oferta que era concreta. Se envió toda la información, se le pidió la aprobación
Sabían, además, se pusieron de acuerdo en diciembre cómo iban a resolverse el tema de la venta, qué pasivos iban inclusive a cubrir parte de esa obligación, etcétera, etcétera, etcétera. Cero respuesta a ese correo también. Entonces, te imaginarás que nosotros también tenemos el desconcierto que tú y mucha de la gente de la prensa y los hinchas pueden tener. El tema es que hace algunos meses atrás el que quería hacer este acercamiento era el doctor Isaac Álvarez y Esteban era el que no quería, meses atrás. Y después afloraron, y esta es solo una percepción particular, ¿no? Afloraron los egos, las vanidades de cada uno y entonces hoy sí. Y a mí lo que me preocupa, doctor, es que de esos egos, de esas posiciones de cada uno, el que está saliendo perjudicado es el club. Porque finalmente, si con estas posiciones se perjudica uno de los dos, ya problema de cada uno, pues que se perjudique. El tema es que con esa posición de los dos, al que están perjudicando es al equipo de liga, al club. Y eso es lo que no es consistente en dos seres humanos que quieren mucho a liga, que han trabajado mucho por liga y que hoy por la posición intransigente de las dos partes le están causando un perjuicio a Liga Deportiva Universitaria. Increíble. Con la misma sensación que tenemos todos, ¿no? Es decir, esta sensación de esperemos que no se le haga daño, que no se le cause daño y que se pueda hacer esta transición tranquilamente. Bueno, lo hemos intentado, yo soy testigo de que se ha intentado,